Voy a presentar un poquito a los ponentes de hoy. Andreu Escrivá es licenciado en Ciencias Ambientales, máster en Conservación de Ecosistemas y doctor en Biodiversidad. Autor del libro Aún no es tarde, claves para entender y frenar el cambio climático, y acaba de publicar con Capitán Swing Y ahora yo qué hago, cómo evitar la culpa climática y pasar a la acción, ¿verdad, Andreu? Buenas. El micro. No se te oye. ¿No? Ahora, ¿no? Ahora sí. Hola, Buenas, vale. Andreu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Disculpad, que ha habido ahí un... Pensaba que manejaba esto al principio. No, muy bien, muy bien. Disculpad, la cosa está informática. Bien, bien, pues sí, aquí con muchas ganas de, sobre todo, de aprender, ¿eh? Porque yo vengo un poco desde fuera, como has dicho, y con muchas ganas de escucharos, de aprender y de aportar un granito de arena a este debate tan interesante. Muchas gracias, Andreu. Tenemos desde Argentina a Thais Gadea Lara, ¿verdad? Ella es periodista independiente especializada en ambiente, sostenibilidad y cambio climático en diferentes medios de comunicación. Es Climate Reality Leader y, si no me equivoco, cofundadora y directora de Conexión Coral, un sitio de noticias sobre ambiente y cambio climático. Buenas tardes, Thais. Hola, muchas gracias por la invitación, por cruzar el océano virtualmente. Como bien dijiste, yo estoy en Buenos Aires, Argentina. Y sí, para sumar, yo trabajo en el canal público de la ciudad de Buenos Aires como columnista de ambiente, y también tengo una newsletter semanal sobre cambio climático en un medio digital que se llama Redacción, así que un placer que este tema sobre todo, ¿no? que esté en la agenda del Congreso. Buenas tardes, Thais. Y por último tenemos a Manuel Planelles, que es periodista especializado en información sobre medio ambiente y cambio climático en El País desde 2004, si no me equivoco, y eres el responsable de la información climática del País. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes a todos y buenos días a Thais desde, buenos días a Thais. Argentina. Y nada, un placer estar aquí y lo que decía Andreu, aprender de estas personas que tanto saben de cambio climático. Eso seguro. Bueno, queríamos empezar la mesa de hoy abordando un tema de actualidad, ¿no? Que es saber cómo ha podido o no desplazar la información sobre la COVID-19, la información sobre la pandemia, a la información climática en un momento, ¿no? Hace aproximadamente un año, en el que parecía que la información sobre el cambio climático empezaba no a despegar, porque hace muchos años que se habla de cambio climático, pero sí a tomar cierta relevancia en los principales medios de comunicación, ¿no? ¿Cómo creéis que ha afectado la crisis en cuanto al desplazamiento de la información climática? Si bien ha desplazado también otros temas, ¿eh? Los compañeros de Internacional siempre dicen pues, que obviamente la pandemia ha desplazado muchas temáticas de Internacional y también la de cambio climático. ¿Cómo lo veis? ¿Empiezo yo? Pues Andreu, como quieras, sí. Bueno, lo digo como lector en este caso, ¿vale? Y luego ya comentan ellos como productores de la información. Yo lo que he visto es que ha barrido lo que un poco estabas comentando, ¿no? Ha barrido todo el momento previo a esa inercia que ya había sobre el cambio climático. Había información muy diversa. Es verdad que mucha de ella relacionada también con las movilizaciones por el clima, es decir, la información puramente sobre el cambio climático no había aumentado tanto, en algunos medios sí, recuerdo El País que empezó a incluir información, digamos, sobre el CO2, otras cuestiones en la parte meteorológica, pero sí que es verdad que se está informando mucho. De hecho, hay unos trabajos de Rogelio Fernández Reyes y colaboradores que hablan, ¿no?, de estos picos de interés por el cambio climático en España. Se producen en torno 2006-2007 con lo de, Al Gore, el informe Stern y el informe del IPCC. Luego vuelve a resurgir un poquito en 2015 y es verdad que luego pues, tenía el comportamiento típico de un pico, ¿no? Vuelve a bajar. O sea, parecía que solo informábamos con cierta asiduidad o interés de lo que eran las cumbres climáticas, ¿no? Esta parte de diplomacia climática. Entonces, en 2018-2019 yo lo que sí que observaba también como lector era un interés sostenido y una serie de noticias recurrentes sobre cambio climático y que se empezaban a buscar historias. Es decir, que más allá de la cuestión puramente de una movilización, de una demanda o de una cumbre, empezaba a haber algo más de buscar historias de dónde estaba pasando el cambio climático. Todo esto, lamentablemente, en fin, el primer motivo, evidentemente, es la pandemia, ¿no? Se ha ido al garete por motivos evidentes, pero después lo que ha pasado es que ha habido una conexión un
poco peligrosa con el tema este de que si somos un virus, el cambio climático tiene la culpa de la pandemia, etcétera, etcétera. Y creo que esto, digamos, ha parado la información climática que veníamos arrastrando desde hace un par de años de forma muy, muy positiva, creo, aunque tenía margen de mejora. Y por otro lado, ha distorsionado un poco. Hay partes que yo creo que sí que son aprovechables, ¿no? Pero no consideraría el impacto de la pandemia positivo en la información climática, ni siquiera aunque haya hecho reflexionar a algunas personas sobre el papel que tenemos a la hora de relacionarnos con la naturaleza. Citaba Andreu los informes de Rogelio Fernández Reyes, que yo creo que es en España el que mejor está haciendo un seguimiento desde hace mucho tiempo del seguimiento del cambio climático y el calentamiento. Él hace unos seguimientos que son cuantitativos, lo hace en los grandes medios de comunicación generalistas de España y lo hace por terminología. ¿Cuántas veces se cita el cambio climático? ¿Cuántas veces se cita el calentamiento? Y es verdad que había un pico muy sostenido desde 2018, en 2019 también, y justo desde febrero de este año se aprecia una bajada a la mitad del número de informaciones en España relacionadas con el cambio climático. La explicación es sencilla, ha sido el coronavirus ha empezado a coparlo todo, así es una pandemia tan grande que era imposible que no ocurriese esto. Y luego también se han suspendido muchas citas internacionales que, como decía Andreu, normalmente son impulsos que reciben a esta información en los medios. Y luego hay otra explicación también un poco interna de cómo funcionan los medios de comunicación. La información sobre coronavirus en los medios generalistas está cargando sobre las espaldas de las secciones de sociedad, que son también las que llevan de medio ambiente y cambio climático, y se están destinando muchos recursos que estaban antes muy volcados en cambio climático, se están volcando ahora el tema sanitario y COVID. A eso se añade también algunos movimientos que estamos viendo de precarización en los medios de comunicación ya, como ha ocurrido en otras crisis, que están detrayendo personas y detrayendo redactores en las redacciones, y siempre se ve resentida la información en ese sentido. Hablaba Andreu de esa conexión, que estoy muy de acuerdo en lo que dice, en esa conexión un poco extraña en que se ha hecho o se ha intentado hacer entre coronavirus, cambio climático y medio ambiente, que me parece errónea porque puede despistar o puede un poco sacar tanto un tema como otro tema, desenfocarlos, pero también es verdad que ahora, sobre todo ahora, estamos viendo una conexión entre coronavirus y la salida de esa crisis y el cambio climático. Es decir, esa recuperación verde por muchos países que se están apostando, desde muchos sectores, y sí eso creo que está empezando a hacer que despegue otra vez mucha de la información climática. Curiosamente vinculada a algo positivo, que normalmente la información climática siempre son las malas noticias de lo mal que lo estamos haciendo. Ahora se pone el foco en algo positivo, en luchar contra el cambio climático como una forma de salir o de ayudar a salir de esta crisis económica. Sí, como para complementar a lo que dijeron los colegas, que estoy de acuerdo un poco con lo que decía Andreu de esto de hasta que se llegó al consenso del Acuerdo de París, el foco de la cobertura estaba puesto en eso. Bueno, necesitamos de un acuerdo, y después de la COP21 en París pasaron a ser negociaciones muy técnicas. De hecho, muchos de los colegas en España lo habrán notado el año pasado con la cobertura, ¿no?, de la COP allá en Madrid, en donde lo que se estaba discutiendo era algo muy técnico de la implementación. Entonces eso también para la cobertura más generalista no es tan interesante y se limita quizás a lo que dice un presidente de su país. Desde ya que toda la expectativa que teníamos, por lo menos los que cubrimos cambio climático para este 2020, cambió por completo, porque se esperaba que fuera un año crucial justamente en avanzar en la acción climática, y todo eso se vio pospuesto para el próximo año a nivel de las reuniones y de las negociaciones. Pero yo creo que de lo que, sobre todo con una perspectiva de la cobertura de América Latina, creo que esas conexiones que se hicieron entre la crisis del coronavirus y la crisis climática varió. En aquellos medios que tienen periodistas especializados sí fue una oportunidad para conectar las crisis, ya sea desde sus causas como también desde cómo hay que actuar ante crisis globales y cómo pensar la recuperación. Y en los medios generalistas sí coincido más con Andreu, que quizás la conexión que se hizo en la cobertura fue algo negativa, sobre todo lo vimos al principio, ¿no?,
de la pandemia, en donde esto que se decía que el confinamiento era como un respiro para el planeta, y yo recuerdo salir semana tras semana en televisión diciendo no es un respiro, ya vamos a ver qué pasa con las emisiones, y me parece que ahí se confundió, porque si uno da ese mensaje es como, bueno, entonces la única solución es que nos quedemos en casa y así se soluciona el problema, y me parece que ahí sí, o sea, un mensaje que se está dando positivo podía llegar a los lectores con un mensaje negativo. Os quería preguntar al hilo de esto que estáis comentando, y creo que lo ha comentado Andreu. El otro día, hablando con Antonio Cerrillo de La Vanguardia, que también cubre cambio climático, ¿no? y temas de medio ambiente, decía que los periodistas no es que estemos dando mal la información acerca del cambio climático, sino que hasta hace muy poco se había dado como a trompicones, ¿no? Mucha información durante un tiempo determinado y luego sequía informativa, ¿no? Y que, claro, eso generaba unas olas de concienciación, pero que luego se difuminaban, ¿no? Él comentaba, pues, que había sobre todo información cuando había informes o eventos, ¿no? Entonces ahí íbamos todos a cubrir, pero que luego se diluía todo esto. Pero que los periodistas no teníamos por qué flagelarnos en cuanto a la información que dábamos. ¿Creéis que no se está comunicando bien desde los medios de comunicación el tema del cambio climático? Y lo pregunto, ¿no? Porque ahora están surgiendo unos conceptos, ¿no? Ahora, ya desde hace algunos meses, el de ecoansiedad, ecofatiga, que creo que Andreu también lo trata en su libro, ¿no? ¿Cómo dar la información del cambio climático sin ser catastrófico, sin abrumar, sin crear ese sentimiento a la ciudadanía, ¿no? De decir, bueno, esto es tan grande lo que se nos viene encima que nosotros no podemos hacer nada? Que creo que era una de las reflexiones que hacías tú, Andreu, en alguna de las entrevistas, ¿no? ¿Cómo podemos abordar esa información sin saturar a la ciudadanía, ¿no? Y de manera también que se pueda hacer entendible? ¿Cómo encontrar ese equilibrio? Yo no tengo la respuesta, eso seguro, no tengo las claves, porque creo que esto es muy difícil y admiro mucho a la gente que se enfrenta cada día, ¿no?, al reto de contar el cambio climático, de contarlo de forma distinta, de intentar interesarse. Yo recuerdo una conversación con un amigo periodista, además de APIA, de periodistas ambientales, que para poner el título del primer libro me dijo: no pongas cambio climático en el título, ¿no?, porque asustará a la gente, de alguna forma desconectas. Es como el oso polar, al final tú ves algo, un símbolo que sabes que va de un tema del que no te gusta leer y vas a conseguir evitarlo. Creo que es muy difícil no causar fatiga, porque al final nosotros hay un concepto en psicología que me gusta mucho y lo comento mucho en las charlas, que es el de la piscina de las finitas preocupaciones, que básicamente lo que dice es que, bueno, tenemos una piscina en la que podemos meter un número limitado de preocupaciones. Entonces, como entre una muy gorda, el resto de la piscina no tiene espacio, ¿no? Y en el caso del cambio climático, encima le estamos metiendo muchas imágenes negativas, catastróficas, con lo cual realmente no deberíamos contarlo así. Pero claro, a la vez, también es verdad que hay algunos entrevistadores que me ha pasado estos días que me dicen: es que me gustaría poner un titular positivo, pero sé que si lo pongo en positivo va a tener muchas menos visualizaciones, porque la catástrofe llama mucho más, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay una pulsión que no sabemos resolver entre lo que nos interesa, digamos, leer, o lo que nos conviene, lo que nos gustaría, lo que no nos causa fatiga. Al final, a mí hay una cosa que creo que no sé si es una clave, pero a mí me gustaría ver. Me gustaría ver el cambio climático, digamos, salpimentando todas las secciones de un periódico o de un medio de comunicación, porque creo que es muy importante no poder saltarse el cambio climático. De alguna forma, yo me salto, y que me perdonen los compañeros que se dedican a ello, me salto la sección de deportes, porque no tengo interés. Entonces, la salto y sé que no me voy a encontrar deportes, salvo que encarcelen al presidente de un club de fútbol. Pero el cambio climático también le pasa un poco lo mismo, lo que ha dicho Manuel antes, ¿no? Está muy encajonado en sección de sociedad o de ciencia o medio ambiente, si lo hubiese. Entonces es muy fácil de alguna forma saltárselo. A mí lo que me gustaría es que, pues, en el suplemento de motor, por ejemplo,
hubiese también discusiones sobre el coche eléctrico, los recursos materiales que necesita, etcétera. Que de alguna forma no fuesen noticias abrumadoras sobre cambio climático, sino un poco lo que el cambio climático es en realidad. Es decir, es una cosa que está presente en todo nuestro día a día, en las temperaturas, en cómo nos vestimos, en lo que comemos, en dónde viajamos, que no podemos despegarnos de él, pero que tampoco vamos por la vida y hay una parcela de nuestra vida que es 100% cambio climático, ¿no? Pero eso, como digo, son apuntes, ideas y algunas reflexiones y creo que la clave estamos lejos aún de encontrarla. Ojalá la encontremos. Yo creo que ahí vos, Keral, mencionaste la palabra equilibrio y es lo que me parece que hay que tratar de buscar, o por lo menos como periodista trato de buscar, que sí hay que hablar de la gravedad del problema, o sea, no podemos, ¿no? Dejar eso a un lado, pero también hay que hablar de qué es lo que hay que hacer, y cuando me refiero a esto no es a, bueno, la acción individual y lo que vos podés hacer en tu casa, sino llevar la información también a la gente de, bueno, cuál es la transición necesaria, porque, por ejemplo, este año se dice, sí, es el año clave para la acción climática, pero estoy segura que muchas personas alrededor del mundo no saben que sus países tienen que presentar planes de acción climática, no sabe qué implica la implementación de esos planes para su vida cotidiana. Entonces, me parece que hay que hacer un equilibrio entre, sí, la crisis es urgente, pero sobre todo enfocar también en, bueno, qué hay que hacer con esa crisis, porque si no, el mejor ejemplo para mí de cobertura fue cuando el IPCC presentó el informe, ¿no?, del 1.5, en donde sí se determinó que el límite ideal de calentamiento del planeta era que se encuentre por debajo del 1.5 para que la situación después no sea dramática. Y la cobertura general en los medios, si uno lo leyera como, bueno, nos quedan 10 años, como si fuera un reloj de arena, y si la gente lee eso, es como, bueno, ya está, me resigno, me queda una década, porque después de 2030 pareciera que, ¿no?, el 1 de enero de 2031 se viene toda la catástrofe. Entonces, me parece que ahí nosotros, primero que tenemos que actuar como traductores, ¿no?, de los informes. Y sí, como bien decía Andreu, lamentablemente los títulos más apocalípticos son los que más buscan clic, pero tenemos que tener también ahí una responsabilidad en dar la información, porque si hay algo que, por ejemplo, los informes que nos permiten conocer el estado actual, conocer los efectos pasados y conocer hacia dónde hay que ir, justamente dan muchas herramientas de cuáles son las acciones necesarias, y eso es lo que menos después se ve en las coberturas. Yo creo que tenemos que diferenciar, porque muchas veces, sobre todo en este tipo de informaciones, es difícil no caer en eso. Tenemos que diferenciar entre el activismo y el periodismo, que los dos tienen una importantísima labor y son fundamentales. Pero el periodismo, que es a lo que yo me dedico, creo que consiste básicamente en poder ofrecerle de forma honrada al lector una realidad, intentar explicársela y darle el contexto para que él decida luego qué hacer y tenga una opinión formada. Lo digo por si tengo muchas dudas de que si nuestra preocupación debe ser abrumar, no abrumar, crear ansiedad, no crear ansiedad. Nuestra preocupación creo que debe ser informar, y la realidad es compleja y lo es compleja cuando y dura, y lo es compleja cuando hablas de cambio climático, cuando hablas de conflictos internacionales. Son asuntos serios que pueden crear ansiedad. Otra cosa es que simplemente nos limitemos a ser los periodistas algo así como los notarios del desastre, ¿no? Simplemente contar lo mal que está todo, ¿no? Yo creo que lo honrado para el lector es que le contemos el problema. Por ejemplo, si hay un informe que se está hablando de un impacto del cambio climático, pero también darle en el contexto, decirle cuáles son las soluciones. Y por suerte, desde el punto de vista de los periodistas, cada vez tenemos más guías internacionales. Thais comentaba el informe del IPCC, el propio Acuerdo de París, que más o menos traza la ruta para poder decirle al lector, sí, este es el problema, la solución es una reducción y llegar a una neutralidad de gases de efecto de carbono, o sea, de gases de efecto invernadero a mediados de siglo. Luego, intentar mantener ese equilibrio, pero sin ocultar tampoco la realidad. Y también tenemos que intentar basarnos o intentar utilizar desde el periodismo las nuevas herramientas que nos da todo el periodismo digital, intentar hacer especiales. Cada vez podemos hacer cosas más chulas y más interactivas, que enganchen, que expliquen de una forma más dinámica al lector. Vale. Respecto a este tema de la información, me gustaría preguntaros también
yo sí que tengo la sensación, pero esto igual es una impresión personal, que tanto las palabras como las imágenes están perdiendo fuerza, ¿no? Hace un par de semanas veíamos unas imágenes de los incendios de California, ¿no? La bahía de San Francisco y demás, ¿no? ¿Creéis que la manera en cómo se ha informado del cambio climático hasta ahora? Bueno, y de hecho el otro día hablaba con Cosima Danoritzer, que ha hecho ahora ha dirigido un documental sobre mega incendios, ¿no? Y le hacía la misma pregunta. ¿Creéis que el mostrar esas imágenes tan impresionantes, ¿no? Y tan bueno, que quitan el aliento, puede tener un efecto rebote en la ciudadanía? Cuando digo incendios, digo imágenes de inundaciones, de catástrofes naturales, ¿no? Y lo digo con otra pregunta y así ya lo condensamos, ¿no? Con el tema de las palabras. En el último libro de Antonio Cerrillo, precisamente, él le dedica un espacio a hablar sobre palabras relacionadas con el cambio climático que se han quedado vacías, ¿no? Como sostenibilidad o la propia construcción cambio climático, ¿no? Que ha sido, en el caso de sostenibilidad, él dice que ha sido abducido por el mundo de la publicidad, ¿no? Y que ya no tiene mucho sentido continuar usándolo porque no causa, ha quedado vacío, ¿no? ¿Creéis que hay que cambiar la estrategia de alguna manera en cuanto a lo que se muestra? Bueno, yo ahí sí que creo que hay, no sé si un hartazgo, pero sí que hay un límite, ¿no? En el cual tú ves muchas imágenes de incendios y al final te dan, o sea, entenderme, te dan igual que llega un punto en el cual nos da igual lo que pasa en Siria y en Siria está pasando lo mismo y ya no salen las portadas, ¿no? Porque hay un punto en el cual llegas, al menos como lector, ¿no? A una saturación y yo creo que eso desde los periodistas, digamos, también lo ven. Lo que pasa aquí es que también, bueno, investigaciones recientes, de hecho, lo que hablan es de que la empatía se puede ver mejor o se puede trabajar mejor con historias personales. Entonces, a veces ver historias, digamos, de grandes incendios o grandes catástrofes muy en abstracto son un poco difíciles de digerir y, sin embargo, yo recuerdo en Climática que justamente se tradujo un texto de una persona que vivía en Australia y el fuego de enero, que si os acordáis este año han pasado montones de cosas, había devorado bueno, la granja familiar, ¿no? Y yo había visto imágenes de Australia y no me habían impactado especialmente. A mi alrededor estaba todo el mundo muy, muy horrorizado y es verdad que igual es por haber visto muchas imágenes de incendios durante los últimos años o haber estado siguiendo muchos incendios y sin embargo leer la historia de esta persona, dije, ostras, esto me ha llegado, me hizo pensar, me dejó muy tocado durante mucho rato, ¿no? Esto hay que ver, yo creo que hay que ir viendo un poco lo que funciona, el trabajar esa empatía, el mostrar imágenes, el ir construyendo y también dar un poco de esperanza. A ver, yo lo que decía Manuel también tiene razón. Al final el periodismo no es cuestión de ser activistas, hay que saber uno lo que está haciendo, está informando, pero creo que también potenciando soluciones, como se decía también antes, ¿no? Y otras formas de abordarlo, yo creo que podemos no contrarrestar artificialmente. Aquí lo que no hay que hacer es una especie de falso balance de, no, el cambio climático está mal, pero también está bien. No, está muy mal y hay que contarlo. Pero creo que hay que ir viendo qué es lo que funciona un poco, ser mutables, ser dinámicos. A mí particularmente con el tema de las imágenes, es verdad que hay algunas cosas que me saturan, pero las infografías que se comentaban, hay algunas que me parecen fabulosas y una forma increíble de visualizar datos que yo pensaba que ya me sabía, pero sin embargo consigo que capten mucho más, ¿no?, la atención. Y por último, solo contaros una anécdota muy, muy particular. Yo trabajo en un sitio también de divulgación de cambio climático. Tengo esa suerte o desgracia, ¿no?, de estar todo el día pensando en lo mismo. Y no sé si tenéis en la cabeza las warming stripes, las barras del calentamiento estas, digamos, de cómo va variando la temperatura a nivel global. Y estábamos desarrollando con unos diseñadores, bueno, vinilos, tal, paneles, 2 meses hablándoles de cambio climático. Y llega un día y les digo, mira, y ahora pondremos esto que son... Y dice, ¿esto qué es? Y digo, no, esto son las temperaturas. ¿Cómo han variado? Y dice, ostras, ¿así de jodidos estamos? Es decir, yo les había estado explicando 2 meses el cambio climático para hacer todos los contenidos y vídeos y audios, y hasta que no vieron una imagen que por lo que sea conectó con ellos, como con tanta otra gente, estas imágenes en particular,
no dieron ese salto, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ser muy humildes y también creo que tenemos que aprender mucho del ensayo y error. Yo entiendo que en un periódico es más difícil hacerlo que cuando te dedicas, como es mi caso, un poco a ir contándolo y ir aprendiendo en foros, charlas, etcétera, pero no creo que haya una receta única para dejar de saturar a la gente o para animarla o para generar interés. Yo creo con el tema de los incendios, que ayer le decía a una de mis productoras, bueno, nunca pensé que cubriendo ambiente iba a terminar, el tema que más cubrí este año fue incendios, porque en América Latina en este momento hay muchísimos incendios solo en el país. Ayer en Argentina había 8 provincias afectadas. Me parece que no es que está mal la imagen del incendio, pero cuando solo se limita a qué impactante o qué arrasador y no se da información de las causas detrás de esos incendios, que en este caso, por ejemplo, son intencionados por ciertos sectores que buscan después utilizar esas tierras con fines productivos y que simplemente se diga, bueno, y encima la sequía intensifica, sin explicar también la conexión, ¿no?, que hay en cómo el cambio climático intensifica también la sequía y eso hace que no haya escasez de precipitaciones en el país. Me parece que ahí está el problema, que después podemos seguir discutiendo, ¿no?, en esta charla si eso tiene que ver, porque quién es el que da la información, o sea, si los meteorólogos únicamente están hablando del estado del tiempo y no hacen las conexiones con el cambio climático. Y después coincido con Andreu respecto de las historias y respecto de que hoy tenemos muchas herramientas, que hay que buscar la creatividad también para cómo visualizar eso que puede ser más impactante. Y por historias, creo que nos acostumbramos muchísimo durante años a la imagen del oso polar y me parece que tenemos que empezar a mostrar a cómo la gente y la gente local de cada uno de los medios en los cuales nosotros trabajamos, cómo se ve afectada por el cambio climático. La historia que fue de hecho en Australia, del papá de Chris, de Climate Tracker, la verdad es que impactaba mucho y era como a través de la historia de una familia afectada uno podía entender, ¿no?, todo lo que se vivía con los incendios en Australia. Y después sí, tratar de buscar para esas cosas que son más alarmantes, que también son más técnicas, que no se entienden, por ejemplo, cuando uno habla y se discutía, ¿no?, sobre todo para el Acuerdo de París, entre las diferencias del 1.5 grados centígrados y 2 grados, y la gente, y bueno, ¿qué es? Un poco más, un poco menos. Y si vos eso lo reemplazabas por una imagen de un cubo de hielo y un vaso con agua, y lo que iba a ser la diferencia entre el 1.5 y 2 grados, solo con esa imagen ya la gente iba a entender cuál era la diferencia en las negociaciones. Entonces me parece que sí, hay que buscar la creatividad en cómo también aprovechar las imágenes, pero insisto con esto, o sea, no es que está mal mostrar imágenes de cómo impactan la biodiversidad, pero me parece que tenemos que llevar a historias de cómo el cambio climático no es algo que va a impactar en el futuro, sino que ya está impactando a personas en el momento. Yo creo que el problema es quedarse solo en la foto. Si te quedas solo en la foto del gran incendio, pues simplemente estás mostrando una parte muy pequeñita de la realidad. Por suerte, cada vez las vinculaciones y los informes científicos nos están explicando qué vinculación hay entre estos fenómenos extremos y entre el cambio climático. Luego es más fácil huir de quedarse solo en esa foto cuando contamos los incendios de California. Estoy recordando una crónica de mi compañero Pablo X en el periódico sobre los incendios de California y la campaña electoral en Estados Unidos, que estaba muy bien, que aportaba una visión mucho más completa de la situación. Hablaba también de la información meteorológica, de intentar que esa información meteorológica no sea solo dar la información del tiempo. Nosotros en el periódico, por ejemplo, estamos en las páginas que damos de la información sobre la previsión del tiempo, lluvias y demás. Hace un año ya incluimos indicadores de clima, indicadores medioambientales para intentar dar ese contexto, y en muchas cadenas de televisión pues las personas que llevan este tipo de información cada vez están más volcadas en intentar vincular estos fenómenos con el cambio climático. En resumen, yo creo que si nos quedamos solo en la foto fija sin el contexto, pues aparte de que la información está coja, es cuando podemos crear simplemente esa información de suceso, no de más profundidad.
Ay, que estaba silenciada. Comentabais antes, creo que era Andreu que decía que le gustaría que en los medios de comunicación hubiese una mirada climática en las diferentes secciones, ¿no? Comentabas el ejemplo del, pues me gustaría que estuviese en motor algún tipo de reportaje, ¿no? Y además, ¿cómo creéis que se podría incorporar esa mirada climática a diferentes secciones como economía, ¿no? En el caso de economía, por ejemplo, sería muy fácil porque está muy ligado, ¿no? Pero, no sé, o secciones como cultura, ¿no? Sociedad. Y por otra parte, quería preguntar también si creéis que es preferible que haya medios de comunicación especializados en información de cambio climático, como sería el caso de Climática, o si es preferible encontrarlo en los medios más generalistas y que estos profundicen en la información climática. Bueno, yo creo que lo que hace falta es periodismo especializado y periodistas especializados. Y es tanto válida la fórmula de medios especializados, como la fórmula de periodistas especializados en medios generalistas. Creo que hace falta ese periodismo especializado porque se lo debemos al lector. Al lector al final le tenemos que hacer la vida fácil y poder explicarle bien las cosas de forma rápida, sencilla, para los 2 minutos o el minuto que va a tener para leer nuestra pieza. Por eso se necesita una especialización, conocer tú bien de lo que estás hablando. Respecto a las secciones, mi patria en el periódico es la sección de sociedad y el área de medio ambiente en concreto. Pero yo ya llevo observando desde hace 2 o 3 años que la información de cambio climático está transversal, o sea, puedes encontrar informaciones de cambio climático en internacional, en la sección de España, en la sección de sociedad, en la sección de economía, importantísimo, o sea, ahora mismo es difícil que no haya todos los días una información que tenga que ver con cambio climático en la sección de economía, a veces incluso en deportes, aunque es las menos. Y creo que eso es inevitable, o sea, y es lo que tiene que ser, porque es un tema transversal, es uno de los grandes temas de este siglo, aunque ahora solo podamos pensar en la pandemia, lógicamente, que es lo que tenemos encima, pero este es el gran reto y yo creo que la gran transformación que tenemos que acometer este siglo, y es normal que esté salpimentada por todo un periódico generalista. Coincido con Manuel respecto de la transversalidad. O sea, si me preguntás cuál es el sueño, qué sería lo ideal, es que haya un editor de cambio climático, así como algunos medios están empezando a tener una editora de género, bueno, que haya también un editor de cambio climático, porque en eso sí soy activista de lo que dijo Manuel, que soy activista del periodismo especializado, porque la verdad que para estos temas marca una diferencia. Y la pandemia también demostró eso, y lamentablemente en muchos medios no hay periodistas en ciencia y salud para comunicar sobre el coronavirus, o incluso en aquellos donde los hay, tenés un muy buen reportaje del periodista especializado, y como no hay un editor general sobre el tema, después también ese mismo medio puede reproducir una fake news sobre el coronavirus. Y lo mismo ocurre con el cambio climático. Entonces, lo ideal sí, porque hablar hoy de crisis climática es hablar de política, es hablar de economía. Yo creo que te diría que en el último aspecto es hablar de ambiente, porque para pensar en la transición es tocar, me gustó lo que dijo Andreu, que en la sección, ¿no?, de autos o de motor, que se esté hablando también de transformación, porque también, por ejemplo, los periodistas de energía hablan solo del sector, pero no de las implicancias del sector. Entonces, me parece que esa visión para lograr esa transversalidad de la que bien hablaba Manuel, sería ideal con ese rol, que es muy difícil, sí, porque la realidad es que no hay tanto interés en el tema en los medios. Yo siempre digo, yo hace 4 años trabajo como columnista ambiente en un canal de televisión. Es una excepción eso, porque la realidad es que no hay canales, acá por lo menos en Argentina, que tomen el tema, que sí, que muestran cuando habla Greta, pero no que constantemente todo el año, todas las semanas haya alguien reportando. Me parece que hay que tomar, o sea, los medios tienen que tomar como que esta es la historia que tenemos que contar en este tiempo, y que lo ideal sería que se toque de manera transversal. Y tomando, por último, que era lo que mencionabas, de si los medios especializados o no, yo creo que aportan un montón y que pueden nutrir muchísimo a los medios generalistas. Siempre mi interrogante es, y quizás mis colegas ahí puedan dar también su opinión, mi interrogante es si
por la especialidad del medio especializado no termina siendo para un determinado nicho de lectores que ya está interesado en el tema, y me parece que el impacto que se puede lograr desde los medios generalizados, tocando el tema más transversal, pueda llegar a más personas. A ver, que estaba cogiendo notas para a ver si soy capaz de resumirlo todo. Lo primero, que habéis sido muy delicados y en vez de editores, vosotros sois profesionales, iba a hablar de comisarios climáticos, que aquellos que no hablasen de cambio climático en las redacciones les diesen un toque. Evidentemente es broma, ¿no? Pero que sí que haya personas capaces de coordinar, de editar. Lo de los coches lo he dicho porque a mí, curiosamente, los coches me gustan, aunque a veces sea para mirarlos a mal, ¿no? O criticarlos. Y alguna vez, leyendo algún suplemento de motor, me resulta fascinante cómo es imposible encontrar ningún tipo de dato negativo sobre los coches o sobre el impacto que tiene, ¿no? Todo siempre súper positivo, siempre consumen muy poco, todo fantástico. Entonces creo que eso es muy negativo, porque alguien puede coger directamente una sección y no tener ningún input, ¿no? De la misma forma, y esto me parece un caso muy, muy paradigmático, sabéis que en marzo se firmó en el congreso Change the Change en Euskadi, que ahora no sé si es marzo de este año o del año pasado, porque mi mente ha expandido 2020 mucho, o sea que no sé si es de ahora o de hace un año, pero bueno. Hace un año ya. Bueno, pues entonces... Es que este año me ha descuadrado muchísimo la percepción del tiempo, pero bueno, gracias, Manuel. El caso es que se firmó una declaración de los medios para informar de cambio climático, hablando de muchas cosas, de objetividad, neutralidad, del espacio, etcétera, etcétera, cosas que estamos aquí comentando, pero a mí me fascina mucho cómo algunos medios, y hay muchos, es decir, no es cuestión de decir uno en particular, son capaces de verdad implementar algún tipo de decisiones de estas y darle más espacio, incluso con secciones a la crisis climática, y al cabo de 5 páginas te ves, por ejemplo, el tema de pues, viajes rápidos, escapadas, todo con un avión fantástico y de alguna forma alimentando esa necesidad o ese deseo tan irracional, como hemos visto estos días con los vuelos a ninguna parte, que creo que no es coherente. Creo que un periódico generalista se construye, todos, ¿no? Pero se construyen sobre todo en base a la credibilidad. Entonces, en este caso, para mí no es que deje de ser creíble la información climática, pero el periódico como proyecto pierde credibilidad, digamos, a nivel de esa implicación, ¿no? Entonces, yo creo que ahí esa coherencia para mí hace mucha falta. No digo que no haya información sobre viajes, es evidente, ¿no? Pero si se va a poner, creo que sí que tenemos que ser capaces de darle un contexto y de entender que de la misma forma que le damos contexto a muchas otras informaciones políticas, económicas, sociales o deportivas, podemos darle contexto climático. En el fútbol hay veces que a mí me fascina, ¿no? En la radio se pasan media hora hablando de la previa de un partido, de si está entrenado, se ha encontrado un poco mal. Oye, pues vamos a hablar un poco del tiempo, vamos a hablar de que hay partidos que han estado a punto de suspenderse por condiciones anómalas meteorológicas, ¿no? Creo que es lo que falta, ¿no? Que la gente lo vaya viendo y después, por ser muy breve y respondiendo a tu última pregunta, sobre los medios generalistas o especializados, yo creo que hay que tener de todos. Es decir, tenemos que asumir, y yo lo tengo asumido desde hace tiempo, que no a todo el mundo le va a interesar el cambio climático como a nosotros nos interesa, que no todo el mundo va a estar dispuesto a leerse un medio generalista o no va a tener el tiempo, que es otro factor muy importante, ¿no? El tener el tiempo de dedicarle a una publicación. Entonces, va a haber mucha gente que va a seguir viendo información generalista. Y a mí particularmente, y esto lo he experimentado de forma muy clara, cuando he salido pues, en los informativos de Telecinco, en 4, con un canutazo, una cosa rápida, el WhatsApp enseguida se me llena de gente, oye, que te hemos visto, ¿qué tal? Y luego hago entrevistas muy, muy largas y yo estoy muy contento y sí, en el círculo en el que se mueve, pues muy bien, ¿no? Pero no tenemos que desechar ni mucho menos los medios generalistas y tenemos que trabajar para que haya también lo que habéis dicho, vosotros, y ahí tenéis mucha razón, Thais y Manuel, periodistas especializados, gente que sea capaz de diseccionar esto y de contarlo bien. Para ir terminando, porque nos gustaría tener 10 minutos para preguntas de los que están viendo esta charla a través de las redes. Ha comentado Thais una cosa interesante, ¿no? Has hablado de Thais de nicho de lectores, ¿no? Y de cómo conseguir el mayor impacto, ¿no?
cómo poder llamar la atención sobre la ciudadanía y, claro, no conseguir los que ya están concienciados, o sea, lo que decía también un poco Andreu, ¿no? El que le interesa la información climática ya va a buscar esos medios de comunicación, ya va a buscar esas secciones o esas noticias relacionadas con el tema que les interesa, ¿no? Pero cómo llegar a todo el mundo, sobre todo, ¿no? Y aumentar ya la concienciación, sobre todo de las personas, además, que están más expuestas al cambio climático, que suelen ser los más vulnerables, ¿no? Salía hace 10 días, una semana, un informe de Oxfam que nos lo recordaba, porque es una cosa como que ya sabemos, ¿no? Que los que menos contaminan son los que, o sea, los que menos contribuyen al cambio climático son los que más lo sufren, ¿no? ¿Cómo llegar a nichos de población más amplios a través de la información? Yo creo que algo que comentamos antes del tema de visibilizar historias, ¿no? Más humanas sobre cómo ya se están viendo impactadas por el cambio climático y a nivel local, o sea, porque muchas veces hablamos de, bueno, sí, las comunidades, por ejemplo, insulares que se pueden ver afectados por el aumento en el nivel del mar, pero tratar de llevarlo, ¿no? A, bueno, en tu país, ¿qué sectores son los más vulnerables a los efectos del cambio climático? Y la otra forma también de atraer el interés, no solo de público especializado, es con la participación de la audiencia. Es ver cuál es la inquietud, cuál es el interés, la preocupación de la audiencia. Antes hablamos de ecoansiedad o ansiedad climática. Yo estoy trabajando en una nota y desde Redacción, que es el medio digital para el que trabajo, a veces lo que hacemos es hacer preguntas antes de la nota, a ver cuál es el interés del público, y la verdad me sorprendió la cantidad de mensajes que al respecto había sobre cómo a los lectores les inquieta toda la información, ¿no? Y les abruma que tienen sobre cambio climático. Entonces, si uno despierta primero, ve si hay un interés en el tema y después vuelca esos intereses también de los lectores en los trabajos periodísticos, ahí también va a haber ya una conexión con el lector, porque se le está después brindando información sobre un tema respecto del cual el lector tiene inquietud. Entonces me parece que visibilizar historias locales y también conectar más con las audiencias para ver qué es lo que le interesa saber a la audiencia sobre todas las cuestiones vinculadas a cambio climático, me parece que pueden ser dos estrategias. Sí, yo creo que es básico, como habéis comentado, el asunto de ponerle cara a todas las historias. Y eso se consigue pues con medios, enviando a la gente a los sitios, que puedan contarlo, los reporteros, y que le pongan cara realmente a los impactos y a esos informes que vemos, pues que se vean cuáles son las consecuencias, y más las consecuencias que están pagando los que en teoría son menos, o en la práctica son menos culpables, que son los menos emisores y los menos contaminantes. Creo que también una vía de entrada importante para un público generalista es esa información meteorológica que contábamos antes, y creo que ahí hay que incidir mucho, se debe incidir mucho en los medios, porque es una información que interesa mucho a la ciudadanía en general, y si se la pones bien en contexto, es una puerta de entrada a que puedan concienciarse más o comprender más el cambio climático. Sí, yo ahí, con lo que decías, Manuel, de la meteorología, también de la información meteorológica, también hay gente que es verdad que ha apostado, ¿no? Por ejemplo, en Televisión Española con Mónica López se ha puesto mucho énfasis en todo esto. Después, también lo habías comentado antes, el tema de la precariedad en este trabajo y en muchos más, ¿no? Pero en este en particular incide en que puedes no tener los medios para hacer, o el espacio también mental o vital para hacer un reportaje largo que sea de investigación. A mí me impacta mucho cuando leo alguna cosa estas del New York Times, que llevan 4 tíos un año ahí investigando de algo, ¿no? Después te sacan, o por ejemplo del Exxon News, ¿no? Sobre lo que sabía Exxon en los 70, en los 80 de Los Angeles Times, es mucho tiempo dedicado a eso. Entonces eso creo que hace falta para poder contar historias de otra forma, ¿no? Yo lo que se preguntaba de cómo contar que afecta a los más vulnerables,
Yo ahí tengo muchas dudas, porque por una parte podemos coger y decir, mira, esto del cambio climático que estamos hablando del futuro, esto ya está pasando. Para mucha gente esas consecuencias del cambio climático ya son una realidad, ¿no? Y en parte fueron una de las grandes críticas a Greta Thunberg, ¿no? Decir, no, me habéis robado mi futuro. Bueno, es que hay millones de niños, ¿no?, que ya no tienen ese futuro, nunca han tenido la expectativa, además tienen un presente mucho más negro. Creo que esto es muy delicado, pero desde luego coincido con Thais con que hay que hablar de los temas que uno tiene cerca. Más de los que tienen muy lejos realmente los que no se ven, y yo que soy suscriptor de 5W recomiendo a todo el mundo que apueste, ¿no?, también por leer historias de muy lejos, porque te abren mucho los ojos y la mente, pero de ver temas muy cercanos, incluso aunque a veces roces el humor o casi la comedia, como intento hacer yo, porque me lo puedo permitir, y diga que el cambio climático afecta más a la paella que al oso polar. Pues la gente se ríe un poco al principio y luego lo acaba entendiendo, ¿no? Y al final, si estamos en Valencia y hablas de paella, vas a tener el interés del personal. Y esto, por ejemplo, en narrativas del cambio climático se ha comprobado mucho, como lo prioritario es primero ver qué le interesa a la gente y luego introducir el cambio climático ahí. De alguna forma, no queremos meterlo con calzador, pero queremos demostrar eso, que creo que estamos bastante de acuerdo en esta mesa, de que el cambio climático está en todo, con lo cual a todos se le puede dar esa perspectiva climática. Vale, muchas gracias, Manuel, Thais y Andreu. Ahora vamos a conceder 10 minutos a algunas de las preguntas que nos han ido llegando durante este rato. La primera, que he ido también husmeando por aquí, por el chat, ¿no?, hace referencia precisamente a esto de lo que estábamos hablando, ¿no? Preguntan si hay que acercarse a la audiencia con historias personales y narrativas más lúdicas para hacer más atractiva la información sobre el cambio climático. Y luego lo voy a juntar con otra pregunta que he visto también, que ¿cuál es la línea roja entre la concienciación y el sensacionalismo, ¿no? A veces cuando se cuentan historias personales existe el peligro, ¿no?, de caer en elementos sensacionalistas, sobre todo cuando hablamos de catástrofes climáticas o de situaciones de refugiados o refugiadas por el clima, ¿no? ¿Cuál creéis que hay una línea roja o cómo podemos evitarla los que nos dedicamos a este tipo de información? ¿Thais o Manuel o Andreu, que no es periodista pero que hace mucha divulgación también? Sí, qué buena pregunta. Yo creo que tiene que ver también con la búsqueda del equilibrio. Y de nuevo, cuando hablábamos recién de las imágenes y las historias, de si solo me voy a limitar a contar la historia de alguien afectado por un evento climático extremo, o si voy a contextualizar esa historia, ¿no?, respecto de cuáles son las medidas que se están tomando a nivel climático en ese país, qué es lo que dice la ciencia que ha pasado con la sequía, las precipitaciones, los incendios en ese país. De nuevo, o sea, tenemos muchas herramientas para que no caiga en el sensacionalismo, sino para que se dé la información de la mejor manera posible, y no es lo mismo contar cómo impactan, por ejemplo, en el caso de los incendios en Australia, sí, la historia de una familia nos permite verlo como más personal, más próximo, pero después tengo un montón de herramientas y de datos científicos, de reportes y análisis políticos que uno puede hacer para contextualizar esa historia y que no quede únicamente en despertar emociones en el lector. Me parece que de nuevo es como buscar el equilibrio, y de nuevo eso, para que no caigan en el sensacionalismo, es la importancia de que haya periodistas especializados detrás que puedan hacer estas conexiones, porque si no lo más probable es que únicamente quede en la imagen de los koalas afectados y sin ningún otro tipo, ¿no?, de conexión detrás, que busca sí cierto sensacionalismo, busca la viralización, pero lo que siempre me pregunto es, bueno, ¿qué información, ¿no?, hay más allá de eso? Sí. Yo creo que la mejor receta contra el sensacionalismo es pues acercarse con honradez al lector y por intentar contarle con honradez lo que está ocurriendo, sin exagerar las cosas, practicando el periodismo, que es a lo que nos dedicamos.
Y luego es verdad que apuntamos también un tema muy interesante que creo que es el de las nuevas narrativas, de cómo hacer más atractiva esa información. Y creo que muchos medios estamos apostando en esa línea. Nosotros, por ejemplo, en el periódico hemos hecho ya algunos especiales. Para la cumbre del clima hicimos uno de un explainer del ciclo del CO2. Hemos hecho una apuesta bastante clara del periódico. El principal problema que es que se necesitan muchos recursos, se necesita mucho tiempo y muchas personas volcadas en eso, y hace falta una apuesta editorial de tu medio para que podamos dirigirnos hacia ese camino, que creo que es vital, o sea, poder contar de otra forma esos informes, esos impactos, poder explicarlo bien al lector. Perdón, yo quería acotar un ejemplo, porque algo que vienen mencionando Manuel y Andreu que se me vino a la cabeza. Cuando fue todo el tema de si Messi se iba al Barcelona o no, y yo veía la cantidad de personas, expertos o referentes, no sé, hablando sobre el tema, especulando, la cantidad de tiempo que se le dedicaba, y yo decía, si un 10%, un 5% de todos estos recursos se le dedican a cubrir la crisis climática, no, porque en serio uno decía, tanta gente hablando sobre este tema, que encima en ese momento no había información, era pura especulación, gente, o sea, y tiempo, ¿no? Es donde ahí, por eso sí, como bien dice Manuel, dependemos mucho de que quienes dirijan los medios vean en esto que es el tema que se tiene que contar y que para eso se necesitan recursos humanos, que como bien decía Andreu, si se quieren hacer investigaciones, se necesita inversión económica para el tiempo, ¿no? Que lleva hacer esas investigaciones. Lo quería contar como una anécdota, ¿no? De comparativa. No, yo no quería decir nada porque así pasamos a la siguiente pregunta, si da tiempo. Sí, tenemos otra pregunta. Pregunta Alberto Gómez. A ver, que leo. A raíz de la pandemia y su relación con el cambio climático, como ha afirmado la OMS, ¿creéis que aumentará el espacio dedicado a la información climática en los medios generalistas? ¿Se invertirá en esta sección además de otras como deportes o política? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo aquí quiero hacer un alegato como divulgador, no como periodista, que es que mucho ojo, porque no todo es cambio climático. Los las fuerzas, digamos, que llevan a la desaparición y a la degradación de los ecosistemas y de la biodiversidad y, digamos, lo que está detrás de la sexta gran extinción, no es el cambio climático, son las especies invasoras, la fragmentación de hábitat, la contaminación, el trasiego ilegal de especies. Evidentemente el cambio climático lo que va a hacer es amplificar todo esto, potenciarlo y aumentar, ¿no?, su intensidad, lamentablemente. Pero lo digo más que nada porque a veces recuerdo con las últimas tormentas aquí en Valencia en 2020, en enero, que la gente al cambio climático, buena cara. Y era como, ya es como sinónimo de todo, ¿no?, de tormenta, de mal tiempo, de pérdida de especies, de cualquier cosa. Y hay que ir con mucho cuidado para que la gente tampoco se sature un poco de este término, porque de cambio climático pasamos a crisis durante un breve periodo de tiempo, sobre todo cuando el Guardian empezó a decir que va a hablar de otra forma, y ahora luego ya hemos empezado con la emergencia, que yo personalmente creo que se ha banalizado el término, especialmente a nivel político, mucho más que a nivel periodístico, divulgador. Entonces, cuidado con decir que todo es cambio climático, porque luego si todo es cambio climático, nada es cambio climático. Pero en este caso sí que me gustaría que a raíz de la pandemia, como preguntaban, hubiese una visión un poco distinta y sobre todo que se viesen, porque las hay, las interrelaciones que hay con modelo de producción, de movilidad, de consumo, de viajes, etcétera, y que eso se pusiera de manifiesto desde luego. Yo empecé siendo optimista al inicio de la pandemia. Dije, bueno, si hay una pandemia de estas características y cómo impactó, se le va a dar más lugar al periodismo especializado para hablar del coronavirus, de ciencia y de salud. Y lamentablemente mi optimismo fue cambiando cuando empecé a ver, por lo que comentaba antes, que los medios que no tenían periodistas especializados no incorporaron, y que los medios que los tenían no hacían esa salvedad de que ese periodista también pase a hablar qué otras noticias se estaban dando, ¿no?, en el propio medio, para no caer en divulgar una noticia falsa.
creo que todavía no hay una valorización del periodismo especializado en general, no solo de cambio climático o de salud. Me parece que en general no se lo valora, y también con la digitalización, bueno, podemos hablar con un argentino que esté en Corea y que explique lo que está pasando, y sí, puede hablar esa persona desde su vivencia, pero no se le puede pretender pedir información científica, ¿no? O de salud o de cambio climático sobre el tema. Entonces, me parece que de nuevo es importante, ojalá se vea, como bien decía Andreu, al ambiente, ¿no? y al cambio climático en general desde una perspectiva transversal para la cobertura. Es más un deseo que me parece que de lo que veo. Yo, enlazando con lo que dice Thais, yo a lo mejor soy demasiado optimista, pero tengo la sospecha de cuando pase la gigantesca ola que pasará de la pandemia, va a volver a resurgir con fuerza el asunto del cambio climático, porque sobre todo, insisto, lo que hablábamos al principio, creo que se está ligando en muchas partes. Yo hablo del contexto europeo en el que nos estamos moviendo, es esa salida al cambio climático. Parece que lo que apuestan los grandes gobiernos es por salir de esta crisis con grandes inyecciones de fondos públicos, y va a haber una condicionalidad ambiental de esos fondos, condicionalidad principalmente referida al cambio climático, y creo que va a coger otra vez fuerza, como está cogiendo en algunas instituciones y en algunos sectores. Insisto, a lo mejor estoy pecando demasiado optimista, ¿eh? Bueno, pues no hay tiempo para más. Llegaba otra pregunta, pero muy relacionada con cómo se cubre el cambio climático, ¿no? Cómo hacerlo de manera que no sea aburrida, que creo que ya ha quedado cubierto durante esta sesión. Muchísimas gracias, Thais, desde Argentina. Gracias, Manuel y Andreu. Y gracias sobre todo también a Oxfam Intermón por coordinar esta mesa con nosotros, con Climática La Marea, y al Congreso de Periodismo de Huesca por invitarnos, por supuesto. Muchas gracias.